reinicia inicia la segunda fase del diálogo de Penonomé, se va a trasladar a la ciudad capital y la empresa privada ha puesto, pues, empresarios y patronal ha puesto ciertas condiciones, una carta escrita por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP, Rubén Castillo Gil, quien es mi primer invitado. Rubén, como siempre es un placer recibirte, bienvenido. ¿Cuáles son esas condiciones, por qué y qué esperan los empresarios de esta nueva fase del diálogo? Buenos días. Buenos días Fernando, gracias por la invitación. Bueno, hace unos días nos convocó el facilitador de la fase 1, la iglesia, para que examináramos la posibilidad de participar en un diálogo que tiene que ver con la llamada fase 2, que supuestamente iniciaría el día de mañana, 6 de octubre. Nosotros señalamos con toda claridad y lo hemos sostenido, que creemos en un diálogo, que no evadimos esa posibilidad en beneficio del país, pero que ese diálogo tiene que tener reglas que sean simétricas, es decir, reglas que sean iguales para todos. Sí. Y nosotros hemos hecho como una comunicación muy directa y hemos dicho que la representación de cada una de las partes sea en condiciones igualitarias. No puede ser que la contraparte tenga, por ejemplo, 24 miembros en una mesa y que el sector productivo tenga 8. Eso es de verdad Claro. contraproducente. También hemos dicho que evaluemos lo aprobado en la fase 1, que la agenda se construya de manera consensuada, que el facilitador también tenga características específicas, que sea neutral obviamente, que tenga experiencia en este tipo de ejercicio. Son varios puntos, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de un diálogo equitativo. Entonces, si esas condiciones, o más bien reglas, no se producen, es muy difícil que el día de mañana se lance una nueva fase del diálogo con la presencia del sector productivo. La pregunta es, ¿qué esperan ustedes de este diálogo? Porque una frase que me gustó, una dicha por hace unas semanas, que esto era sentar en el banquillo al sector productivo del país. Y yo creo que es algo de lo que ocurrió, es decir, y encima, pues, estamos tratando de hacer cambios, pero solamente se está pidiendo cambios a un solo lado, al resto no se está tocando nada. Bueno, es que Fernando, nosotros estamos viendo que el resultado de la fase 1 no se compadece con los usos de la democracia. Claro. Es decir, aquí al final se tomaron medidas que se iban a aplicar afectando al sector productivo y no se le tomó en cuenta. Además de eso, pareciese que los sectores que produjeron la instalación de la fase 1 a través de las protestas tienen una especie de verdad revelada. O sea, ellos solos son los que tienen soluciones para los problemas del país. Nosotros decimos, y lo hemos planteado hace mucho tiempo, que hay que construir un acuerdo nacional sobre la base de temas fundamentales. Primero, lo más importante, la recuperación económica del país, la Sí. promoción del empleo, tenemos que atraer empleo. Eso es bien importante para que la gente pueda enfrentar de mejor manera la crisis económica que nos ha dejado el COVID, la guerra de Rusia contra Ucrania y además la solución de las condiciones estructurales del Estado panameño. O sea, nosotros tenemos que construir un Estado austero, tenemos que producir una gestión pública con transparencia, el combate contra la corrupción. Esas son cosas esenciales para progresar. Y no basarnos simplemente en un discurso panfletario, político, ideológico, que al final no nos lleva a ningún lado. Don José Blandón con nosotros, Rubén. Buenos días, Rubén. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Voy a ponerle un poco de salsa a esta discusión. A ver, usted ha tenido la oportunidad, don Rubén, de mirar el informe de Fitch
sobre el comportamiento de la economía y el papel importante que ha jugado el sector empresarial en este, digamos, repunte extraordinario de la economía panameña después de la pandemia. ¿Usted ha tenido la oportunidad de verlo? Sí, Bien. no lo he analizado a profundidad, pero sí vi Pero tiene idea de los números que están ahí. Sí, claro, claro, Bien. claro que sí. Entonces, mire, me pregunta, con esos números que están ahí, con esta recuperación del sector económico privado, el esfuerzo que ha hecho el sector privado y ha hecho los trabajadores del país, ha hecho el gobierno, ha hecho el sector agropecuario, empresarial, al cual yo defiendo a capa y espada. No quiero confundir, sé el papel y el rol del sector empresarial. ¿Usted no cree que con estos números que yo tengo, no hay forma de que yo esté en la defensiva, no importa que sean 15 contra 8 o 7 contra... Hay un problema central, que se necesita la vocería del sector privado, porque eso no se va a votar allí. No hay forma de que yo pueda llevar una votación, una cosa que es el producto de una decisión mucho más grande. Lo que me preocupa, don Rubén, es poner en peligro el diálogo, por siendo él un mecanismo y sobre todo porque en ese diálogo hoy ustedes tienen un nivel de ventaja importante porque su formación y su información y su disponibilidad de datos es superior. ¿Usted no cree que es un riesgo muy grande el romper el diálogo por las formas y la discusión ideológica que para mí es importante pero no es sustantiva Sí. a la realidad? No, es que nosotros no podemos estar en condiciones de romper un diálogo en el cual nunca hemos estado ni hemos sido invitados en la fase más aguda. Claro. Uno, eso. Y dos, siempre me remito a la expresión del expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, que hablaba de que gobernar es educar. O sea, nosotros de inicio no podemos establecer un parámetro donde existan asimetrías. Dice, bueno, aquí hay un grupo que decide quién interviene, cómo interviene y qué dice. El diálogo está constreñido por decisiones que se tomaron en la fase 1. Claro. Si invitamos a un grupo y se le dice, ustedes no pueden ir más allá de lo que vamos a discutir propuesto por nosotros. Ustedes tienen que ceñirse a nuestra metodología y tienen que ajustarse a lo que ya nosotros decidimos. Entonces ese no es un diálogo y además es peligroso desde el punto de vista democrático. Le estamos diciendo a la sociedad, aquí puede haber un grupo que puede decidir cómo se conversa, cómo se establecen interacciones, cómo se generan vasos comunicantes entre la sociedad y los sectores que en algún momento tienen algo que decir. Entonces, Rubén, ¿por qué no busca un término, un punto intermedio? ¿Por qué no hay una delegación del sector privado, una delegación de los señores que están en el diálogo en fase 1, una delegación de la iglesia, y discutimos la metodología, no la llevemos diálogo, llamémosla el acercamiento, como pasó ayer en Venezuela? En Venezuela se firmó un acuerdo después que las partes discutieron en privado cómo se iba a hacer esto. Claro. O sea, ¿por qué no llegamos a esa discusión primaria? Y si ahí no hay acuerdo, entonces no hay diálogo. Ingeniero, eso de lo que usted dice es ingenioso y es correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Le dijimos al facilitador, haga los puntos de contacto para garantizar algo que es obvio. Yo recuerdo al inicio de la guerra de Rusia con Ucrania que hubo un encuentro y había igualdad de condiciones, la misma cantidad, estaban en guerra, y hubo una comunicación en la cual estaban los rusos con igual cantidad de personas que la delegación ucraniana. En una guerra, acá no es lo mismo. Entonces, ¿qué dijimos? Le dijimos al facilitador, que en este caso es la iglesia, que fíjense ustedes, la iglesia señala, nosotros vamos a producir las condiciones de la fase 2 y nos retiramos a una condición de observadores. Y le dijimos, bueno, usted como facilitador, como moderador, como vínculo entre las partes, entonces usted lleve nuestros planteamientos al gobierno y a los otros grupos y tratemos de buscar una solución equitativa para comenzar la llamada fase 2. Eso es, y yo creo que ese es el mecanismo idóneo para seguir adelante. Pero les debo decir algo. La iglesia originalmente se reunió con
con los sectores que están sentados allí de las alianzas, y esos sectores le dijeron a la iglesia que ellos persistían, según entendemos, con las conclusiones de la fase 1, que señalaba la metodología y la forma que se iba a dar o que se supuestamente va a generar la fase 2. Entonces, esto no es fácil. Nosotros reiteramos que queremos el diálogo. Esperemos que se den las condiciones adecuadas para seguir adelante. Pero, uno, ¿qué esperan ustedes de esta mesa? Y dos, pues realmente lo único que nos mantiene ahí sentados es no volver a un julio como el que tuvimos este año. Pero fuera de eso, pues, ¿qué reformas se deben hacer y cómo balancear para que esas cargas las carguemos todos, no que solamente sea una parte? Sí, estamos de acuerdo en eso, Fernando. ¿Qué esperaríamos? Nosotros esperaríamos lo que hemos planteado desde antes del inicio de las protestas, un gran acuerdo nacional. Y para hacer un gran acuerdo nacional se requieren otros sectores, la participación amplia de otros sectores. Por eso nosotros dijimos, llevemos esto a la concertación Es lo que te iba a nacional. preguntar. Es decir, ¿esto da por muerta la concertación y todo lo que No. se dijo ahí? Porque nosotros señalamos que ese es el lugar idóneo. ¿Por qué? Estamos en la línea de rescatar instituciones, no de destruirlas. No de destruirla. No de destruirlas, que es un error cuando se deja de lado este instrumento, donde están los trabajadores, está la asamblea, están los partidos políticos, están las mujeres, etcétera, etcétera, y que además pueden estar otros sectores. Entonces, hemos hecho esos planteamientos que al final, vuelvo e insisto, no son condiciones, son temas lógicos para el debate. Ese es un tema esencial. ¿En qué situación está el país? Bueno, nosotros tenemos que combatir la informalidad, tenemos que recuperar la economía, tenemos que fortalecer la educación, rescatar las instituciones, darle vigor a los órganos del Estado desde el punto de vista del fundamento democrático. Entonces, esos son los temas que debemos tocar. Cuando nosotros hablamos de cambiar las estructuras económicas, de hacer cambios radicales, cuando se dice, más bien cuando se dice en una discusión, entonces estamos diciendo, bueno, el voto no vale. Nosotros podemos cambiar el estado de cosas a través de una movilización popular. Entonces yo creo que dentro del perímetro de la democracia, el que quiera hacer cambios radicales, que se someta a una elección, a las votaciones, claro, y al final entonces le propone un plan de gobierno, propone a la ciudadanía una visión política y económica, y si gana entonces puede comenzar a instrumentalizarla siempre y cuando no vulnere las estructuras de convivencia entre mayorías y minorías. Eso es fundamental y básico. Pero, Rubén, yo voy por el diálogo, ¿ah? Sí, todos. Sí. Apuesto al diálogo. Por eso el esfuerzo que estoy haciendo. Yo no me detendría a discusiones conceptuales con respecto a si alguien quiere cambiar el modelo económico de Panamá o no. Porque eso no es producto de ningún diálogo entre ni el sector empresarial ni el privado. Esto es una discusión política que se tiene que resolver en las elecciones, y si alguien gana con una propuesta de cambiar el modelo económico, entonces que lo haga cuando gane el poder. Pero en el diálogo que se dio en Penonomé, hubo aspectos importantes que le interesan a la opinión pública y que le interesan al sector privado también. En mi punto de vista, hay algunos que se tocaron que son negativos para el desarrollo nacional. Por ejemplo, se tocó el tema del combustible. El gobierno llegó a un acuerdo y tenemos el combustible en 3.25. Eso tiene un costo de la economía, pero lo hemos absorbido. Se tocó el tema del indicador de precios, que yo estoy en contra de los controles de precios. Se tocaron otros temas de las medicinas, por ejemplo. Yo creo que se tiene que escuchar la voz del sector privado para implicarle, sobre todo el sector agropecuario, el sector industrial, el sector comercial, el privado, para explicar su punto de vista, no para discutir el modelo económico. Si esa no es una discusión de esa mesa ni de ninguna mesa, es una discusión político-electoral. Lo que necesitamos
es la presencia del sector empresarial en una discusión con problemas que a la gente le afectan. Por ejemplo, medicina, es un tema central que nos interesa. ¿Cómo hacerlo sin que se afecte el suministro? Eso es una cosa. Por ejemplo, yo estoy subiendo ahora la discusión del oxígeno. Sí. Como lo está haciendo la Caja de Seguro Social, la Caja de Seguro Social está pidiendo 29 millones por año. Y yo creo que usted como empresario y presidente del CONES debe impulsar un debate sobre esto, sobre estos temas. Pero me preocupa que nos montemos en excusas, digo excusas no solamente de la parte, sino de las otras partes, y cerremos el diálogo para arrancar un proceso en el momento en que nosotros, la economía panameña, usted lo ha tenido que sentir, ha venido despegando por el esfuerzo que se está realizando. Me preocupa que nos dejemos acorralar por discusiones de carácter ideológicos, y a pesar de que usted tiene mucho más argumentos para discutir las cosas concretas que se van a discutir ahí. Bueno, el punto es que nosotros tenemos una agenda de lo que debe ser el diálogo y además de contenido sobre el diálogo y lo que queremos hacer en función de un debate. Nosotros hemos llevado esa agenda a la concertación nacional y la concertación también tiene comisiones que están trabajando sobre estos temas. Es decir, la patrimonialización del diálogo, es decir, bueno, el único diálogo válido o la única interacción con los sectores sociales es la que se dio en Penonomé, a mí también me preocupa. Claro. Porque entonces estamos excluyendo a amplios sectores de la sociedad que también tienen algo que decir. Y reitero, nosotros no evadimos la posibilidad del diálogo. No le estamos poniendo minas al camino al diálogo. Estamos tratando de evidenciar que es importante que en un debate democrático haya reglas que sean uniformes para todos los sectores, no solo que nos beneficien a nosotros, que beneficien el debate en general, que beneficien a todos los que se sientan en ese debate, porque son reglas que todos estaríamos dispuestos a cumplir. Eso por un lado. Los conceptos profundos, hay muchos escenarios en los cuales el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el representante más importante del sector económico, ha participado a lo largo de la historia y lo seguiría haciendo, pero no en condiciones en las cuales se estime que nosotros sufrimos o debemos sufrir un enjuiciamiento. Claro. Aquí se ha dicho, estamos esperando al sector privado para decirle las verdades. ¿Quién ha dicho que un diálogo se hace para eso? Un diálogo se hace para debatir nuestras diferencias de forma democrática. Yo no tengo preocupación en el sentido de que alguien ataque mis posturas. Yo no tengo preocupación por eso. Si atacan solamente mi imagen, eso, ingeniero, usted aceptará que eso es una falacia de la llamada ad hominem, ¿no? No atacamos las ideas, sino atacamos al individuo. El individuo. Los diálogos son difíciles para construirlos. Estamos en el camino ese. Por lo menos hemos dicho lo siguiente, que creo que es básico y es un mensaje. No estamos en contra del diálogo. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en las condiciones. Y creo que si hay buena voluntad, cada uno precisará que es importante poner por debajo los intereses particulares y hacer que prevalezcan los intereses del país. Así va a ser. Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, gracias por esta participación. Voy a informar. Gracias.